mucha atención a lo siguiente, una interesante publicación que acaba de sacar el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Se llama Demente y es una compilación de artículos sobre el funcionamiento del cerebro humano. Un texto que ofrece respuestas a preguntas bien variadas, como por ejemplo, ¿por qué la música nos produce placer? ¿O por qué sentimos afinidad con los perros? Bueno, entre otros temas. Queremos conversar de esta publicación, qué es lo que hay detrás. Estamos con Jesús Olivares, doctor en neurociencia de la Universidad de Valparaíso y uno de los autores de este libro, Demente. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Andrea, gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, hablemos de este texto. Yo estuve ya revisando algunas de las temáticas que es bien entretenido, ¿no? Y entiendo, Jesús, que justamente lo que se busca es acercar el conocimiento que existe en algunas materias de neurociencia de una manera didáctica, a preguntas que quizás todas alguna vez nos hemos hecho. Cuéntanos del origen de esta publicación. Claro. Mira, este libro surge a partir de un curso que nosotros tenemos en la Universidad de Valparaíso para estudiantes de posgrado en neurociencia, de doctorado y magíster. Partió el año 2013 por una iniciativa del doctor Oliver Schmachtenberg, que fue mi tutor de doctorado. ¿Ya? Y a partir de ese año nosotros nos dimos la tarea de reclutar compañeros de doctorado y de magíster, y ellos tenían que leer un artículo científico de su interés con algún tema relacionado con lo cotidiano, y a partir de ese artículo desarrollar un texto que fuera entendible, no una traducción, sino que un texto que fuera entendible y ameno. Y hacíamos el ejercicio de presentárselo a nuestros padres, a nuestras abuelitas. El punto es que lo empezamos a publicar en nuestra página web. Y luego hicimos una alianza con el diario electrónico El Mostrador, donde se empezó a publicar ya más periódicamente. Fue un éxito para nosotros. Y el curso empezó a crecer. Llegaron más estudiantes, se interesaron. Y a medida que fuimos escribiendo artículos, nos dimos cuenta que esto podría seguir creciendo más todavía. Entonces lo volvimos a editar, ¿sí? Y generamos este libro, que es el que ahora ustedes tienen a disposición en todas las librerías del país prácticamente. ¿Cuesta hacer esa transformación de transformar un texto académico, que a veces puede ser bien elevado, muy complejo, a algo que sea entendible para cualquier persona? ¿Ha sido un ejercicio difícil? Es difícil, sí, hay que decirlo, porque incluso el lenguaje que nosotros usamos comúnmente para conversar entre nosotros en nuestras reuniones de laboratorio, en fin, es un lenguaje técnico. Entonces, llegar a un lenguaje que sea entendible, que sea pedagógicamente aceptable para que las personas entiendan y aprendan algo, realmente es un desafío, y es algo a lo que no están acostumbrados la mayoría de los científicos hasta ahora. O sea, recientemente están apareciendo rockstar de la divulgación científica, sí, pues, en Chile, y la verdad es que nosotros pensamos que estamos también aportando de alguna manera a ese tipo de divulgación. Es el camino, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cómo se trabaja en conjunto? Porque son varias personas que estuvieron detrás de esta publicación. ¿Cómo se fueron eligiendo los temas? Porque hay una diversidad de temáticas en el texto. Claro. Hay dos formas en las que se acercan los temas. De partida, primero, la selección de los artículos tiene ciertas normas, ciertas reglas. Los artículos tienen que ser de alto impacto, ¿sí? Sobre 3 e idealmente, si es sobre 5, mejor. El factor de impacto es una unidad de medida de los artículos científicos, ¿sí? Y la verdad es que sobre 3 de impacto es bastante bueno. Luego, el artículo tiene que ser reciente, o sea, no más de un año desde la fecha de publicación es el artículo que tienen que presentar los estudiantes. A partir de eso, ellos lo presentan. Si nosotros, el comité, que es el curso entero, profesores y estudiantes incluidos, aceptan el artículo como interesante y con una posible extracción hacia la neurociencia, bueno, se acepta el artículo y pasa a la redacción del artículo. Posteriormente vienen varios procesos de edición y de pulir el escrito que genera cada uno de los estudiantes hasta que se genera el escrito final. Y luego se designa un editor final, que es cualquiera de nosotros, además. Ahora, hablemos de algunos de esos temas de alto impacto. A mí, el que me encantó, bueno, hay varios que son muy entretenidos, pero el que tiene que ver con la música. Sí. Porque a mí en lo personal, o yo al menos me había hecho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué la música a uno le produce a veces unas sensaciones, emociones muy fuertes? Claro. Cuéntanos un poquito de eso, Jesús. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es la vinculación que se hace, por ejemplo, con los escalofríos en el cuerpo? Exacto. Sí, mira, ese artículo lo escribí yo precisamente por lo mismo. Me encanta la música y surgió la duda un día. Yo soy de los que sienten escalofríos con algunos temas musicales. La Conquistada de los Jaivas, por ejemplo, o Pink Floyd. ¿Quién no siente escalofríos con Pink Floyd? Pero por supuesto. Entonces hay que ser un robot. Exacto, para que no te gustara. Estaba un día escuchando música mientras estaba pensando en qué artículo elegir, y dije, voy a buscar si es que alguien ha estudiado esto. Y aunque tú no lo creas, cuando uno tiene una pregunta de si alguien ha estudiado esto, probablemente alguien lo ha estudiado.
sea lo que sea que se te ocurra. Y justamente había un estudio sobre los escalofríos que se producen durante la música. Y eso es una manifestación de placer. ¿Pero por qué se produce placer con la música? Bueno, nuestro cerebro tiene varias funciones distribuidas en diferentes regiones, está siempre funcionando. Y cuando escuchamos algo, escuchamos un sonido agradable o una canción que nos gusta, nuestra corteza auditiva, que es la primera o la segunda que recibe después de los receptores del oído, recibe esta información, la analiza y la envía a otros centros para diferentes análisis que deben seguir. ¿Sí? Uno de esos centros de análisis son las zonas que están relacionadas con el placer y las emociones, el sistema límbico de nuestro cerebro. En este paso de información hacia dos regiones se demostró en este estudio reciente que publicó, que nosotros, del cual hicimos este artículo, se demostró que hay una conexión mayor entre las regiones que generan placer y las regiones que analizan y reciben la información olfatoria, perdón, la información auditiva inicialmente, claro, en las personas que sienten más placer por la música y en las que se genera escalofrío. El cerebro, luego de que se produce esta mayor comunicación entre estas dos regiones, envía una señal por medio del sistema simpático a diferentes partes de nuestro cuerpo, y una de ellas es nuestra piel, que genera una reacción de cambio de sudoración, que incluso se puede medir a través de un cambio en la conductancia de la electricidad de la piel, ¿sí? El artículo es mucho más sencillo, la explicación en todo caso, no, los invito a leerlo. Se entiende, ¿sí? Perfecto. Pero básicamente la sensación o la percepción que uno tiene es única. ¿Sí? Cada persona siente de manera distinta. No a todos les pasa lo mismo, ni con la misma música. Exacto. O sea, hay una experiencia ahí que es única. Y es dependiente de tu desarrollo infantil, desde que tú eres niña y estás expuesta a diferentes estímulos. Uno de esos son los estímulos musicales que escucha tu familia, ¿sí? Eso no necesariamente determina la música que te va a gustar. Tú puedes haber crecido escuchando música clásica y después te gusta el agro, por ejemplo. Claro, ¿sí? Pero esa música clásica que escuchaste cuando niña influyó en que te gustara el agro igual ahora, de alguna forma. De todas ¿sí? maneras. Oye, Jesús, otro de los temas que está presente en el libro tiene que ver con los sueños, que es algo que uno se imagina a veces como conectado a otras cosas, no necesariamente a la ciencia, pero que aquí da explicaciones respecto a qué es lo que a nosotros nos pasa y que incluso podríamos hasta manejar un poquito nuestros sueños, los desenlaces, exacto, que es algo que uno a veces le gustaría poder lograr. Así es. De hecho, hay más de un artículo sobre el sueño en el libro, ¿sí? Hay uno que me gusta mucho, que es el de los sueños lúcidos, ¿sí? Que es esto de ser consciente de estar soñando. Y hacen un experimento bien entretenido en el cual hacen que las personas que son también, porque no todas las personas tampoco tienen sueños lúcidos o son conscientes de eso, ¿sí? Entonces, personas que tienen sueños lúcidos habitualmente, las ponen en un protocolo experimental y de alguna forma abordan el tema y explican en el fondo por qué se producen estos sueños lúcidos y cómo se pueden manipular incluso algunos recuerdos a partir de la manipulación de esos sueños lúcidos. Pero es factible que uno diga, me gustaría soñar con esto, con tal persona. Tengo entendido que hay personas que son capaces de hacerlo, ¿sí? Yo, en lo personal, yo ni siquiera me acuerdo de mis sueños, la verdad, siendo honesto. Yo sueño de día, sueño despierto, ¿sí? Pero hay personas que son capaces de ser conscientes de que están en un sueño y hasta manejarlo probablemente, ¿sí? Mira, qué increíble. La mente es maravillosa. Bueno, es solo parte de estas temáticas que están en la publicación. ¿Cómo les ha ido? Entiendo que ya están a la venta. Sí. ¿Cómo ha sido este proceso? La recepción ha sido maravillosa. La verdad, hicimos un lanzamiento en Valparaíso la semana pasada, el jueves, y fue precioso, fue en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Asistió mucha gente, esperábamos que asistiera mucha gente porque nosotros nos sentimos queridos en Valparaíso por la gente, porque hacemos muchas actividades de outreach en nuestro centro interdisciplinario de neurociencia. Y la verdad es que fue muy bonito saber que la gente está comprando el libro, que lo está entendiendo, que lo comenta y que nos pide más en el fondo. Y eso nos pone a una tarea que es la que sigue, que es hacer otro libro. Y continuar, ¿no? Y continuar, claro. Ahora, ¿es un libro para cualquier persona? Porque a veces la gente se pone como límites, dice, no, yo no soy muy dado a los temas científicos. ¿Esto está pensado justamente para que cualquier persona pueda entenderlo? Claro, exacto. La idea es que lo pueda leer una persona
que no sea científico, básicamente. Es decir, lo puede entender un abogado, una persona que trabaja en un kiosco, la mamá de Juanito, la mamá de la Tere, siempre decíamos la mamá de la Tere. La Tere era una compañera del curso que nos decía, yo se lo mostré a mi mamá y lo entendió. Bien, entonces listo, la tarea está lista. la prueba. Claro, entonces esa es la idea es que lo pueda entender cualquier persona. Sí hay que tener algunos conocimientos básicos de lenguaje, más que nada porque tratamos de ser cuidadosos con el lenguaje al escribirlo, fuimos muy cuidadosos en ese sentido. Entonces, pero un adolescente fácilmente lo puede entender, ningún problema. Bien, pues mucho éxito entonces y que vengan más. Muchas gracias, estamos trabajando para eso. De todas maneras. Nosotros vamos a hacer una pausa.